Muy bien, vamos a darle un fuerte aplauso a todas las generaciones que están pasando por el centro de estudios. Estamos en el cuarto bimestre de Academia Avanzada, viendo las oficinas ministeriales, los oficios de Jesús. Y hoy vamos a ver el cuarto oficio o la cuarta oficina, y es la oficina pastoral. Ese es el tema que vamos a estar viendo en esta sesión. Y vamos a iniciar, casi como en todas, con la parte etimológica, ¿les parece? Para arrancar muy bien. La palabra pastor, orientada a la parte ministerial, es la palabra poimen. Así como se escucha poimen, con acento en la E, que significa guardián en español. Es la palabra guardián. Esta raíz es una raíz griega, la palabra poimen, y significa guardián. Mire qué interesante lo que significa pastor, guardián. Y estamos de acuerdo que un guardián es una persona que tiene a cargo algo y que tiene que tener ciertas habilidades, ¿verdad? Cierto discernimiento, cierto conocimiento para poder asegurar lo que se le ha confiado. Por lo que eso destaca que realmente esto tiene que ser un oficio puntual, tiene que tener características específicas. En todas las oficinas hemos tratado de resolver, como lo he dicho antes, todas las oficinas son temas amplios, densos. Y creo que el siguiente paso después de la Academia Avanzada debería de ser las escuelas de ministerio, donde en cada jornada de bimestre deberíamos de ver una oficina, porque hay demasiado contenido acerca de esto. Yo creo que también es muy importante tenerlo claro, ser amplios en los temas. Y definitivamente lo necesitamos como iglesia, porque ese es el diseño de Dios. Y en este cuarto bimestre de avanzada, lo que he tratado de hacer es siempre resolver algo del tema. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de la oficina apostólica? Quise resolver el tema de si es un ministerio vigente. Creo que ahí es donde está la controversia. Si hay apóstoles en este tiempo. Vimos los apóstoles del Cordero, vimos los apóstoles de la era del Espíritu Santo. Si la mujer puede participar en la oficina apostólica. Entonces, tratamos de resolver ese tipo de cosas que son las más controversiales. Luego vimos la profética, que fue la segunda. ¿Qué tratamos de resolver con la parte profética? Si ese ministerio está vigente, si hay profetas en este tiempo, cuál es la ética de un profeta, cuál es el corazón de un profeta. Y entonces tratamos también de resolver la parte de qué es el don profético, cuál es el oficio profético, cuál es la escuela profética. Si se acuerdan, ¿verdad? Tratamos de resolver esa parte controversial. Luego llegamos al evangelista, que no es un ministerio, una oficina que se ataca desde su vigencia, pero sí que ha perdido su protagonismo, su claridad, su importancia, su participación, que no se sabe distinguir en medio de una congregación esa unción evangelística. Creo que por la función que se espera de todo cristiano, pero al no tenerlo claro, dejamos que alguien con esa gracia no opere desde su oficio, ¿verdad? Y eso fue lo que tratamos de resolver, más o menos así. ¿Qué voy a resolver en la pastoral? La oficina pastoral, primero, no es una oficina atacada en su vigencia. Es decir, nadie o poca gente, tal vez si existen, critican la oficina como que sí es válida para este tiempo. Pero ¿dónde podría estar lo que yo quiero sanar de la oficina pastoral? Lo estuve meditando. ¿Qué voy a sanar de la oficina pastoral? Y yo creo que yo sanaría la importancia de que quien participe en esa oficina realmente tenga ese corazón pastoral. Siento que lo que más ha dañado a la oficina pastoral es que hay muchos ministros que no son pastores, que están haciendo oficio de pastores. Y por eso hay tanta gente dañada, tanta gente confundida, tanta gente que se siente todavía
como hace 2000 años Jesús quería que no se sintieran sus discípulos, como ovejas sin pastor, aún teniendo pastor, entre comillas. Pero ¿por qué se sienten como ovejas sin pastor si tienen a alguien con el título de pastor? Porque tal vez ese no es un pastor. Y creo que eso es lo que deberíamos de sanar de esta oficina, tratando de escoger qué sanar en tan poco tiempo para poder compartir. Y quiero iniciar buscando Mateo 9:35, porque creo que ahí nace la oficina pastoral con una necesidad de diseño, de establecimiento, de una herramienta necesaria, no solo de un puesto, sino alguien con características específicas que Jesús visualizaba como una solución al problema. Mateo 9:35 dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Cuántas recorría? Todas. Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vemos a Jesús muy ocupado, yendo a evangelizar, oficina del evangelista, ¿verdad? Iba Jesús a predicar, iba Jesús a sanar, iba Jesús a enseñar en todas sus sinagogas. Pero aún Jesús haciendo toda esa obra, mire lo que dice en el 36. Y al ver las multitudes, ¿cuáles multitudes? Las de todas las aldeas, las de todas las multitudes. En el 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, a pesar de que él enseñaba, a pesar que él evangelizaba, a pesar de que él sanaba. Aún así, Jesús, después de toda esa ardua labor, no terminó satisfecho. Estamos de acuerdo que con semejante jornada Jesús tuvo que haber dicho: no, lo vamos a lograr, la tenemos clara. No, después de haber tenido toda esa gira de éxito, sanó, enseñó, evangelizó, dice que las contempló a las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas. ¿Cómo estaban? Desamparadas. A pesar de que él había evangelizado, a pesar de que él había sanado, a pesar de que él había enseñado. Pero estaban desamparadas, dice, y dispersas. ¿Cómo? Como ovejas que no tienen pastor. Entonces la insatisfacción de Jesús decía: va a haber quien evangelice, va a haber quien enseñe, va a haber quien sane, pero aún así no resolvemos el problema. Ellas están dispersas y están vulnerables. Realmente a esta gente le hace falta, ¿qué? Un pastor, alguien que las cuide, un guardián. Entonces, mi hermano, el conocimiento teológico no te hace un guardián. Los dones de sanidad no te hacen un guardián. La enseñanza escatológica no te hacen un guardián. Eso te hacen un maestro, te hacen un evangelista. Las señales te acompañan, pero no te hacen un guardián. Y Jesús lo que decía era: ellas están dispersas, están vulnerables, están en peligro. Por eso tengo compasión de ellas. Con todo lo que hice no resolví el problema. Realmente el problema se va a resolver con un guardián. Se va a resolver con guardianes, con gente que las proteja. Cuando viene gente a nuestra congregación, y yo creo que a más de algunos de ustedes les ha tocado tener ese tiempo conmigo, sobre todo a los varones. Esta es la oficina con la que yo me siento, pero óigame, como pez en el agua. Y yo he tenido esa famosa plática con ciertos solteros y jóvenes, hombres, cuando obviamente comienzan a mostrar sus situaciones, sus debilidades, y me reúno con ellos y tengo esta amable conversación de decirles: si eres oveja, aquí hay un pastor para ti. Te vamos a cuidar, te vamos a proteger, vamos a caminar juntos. Pero si sos lobo, te vamos a arrancar los dientes y te vamos a sacar a patadas. Literalmente. ¿Por qué? Porque esa es mi labor, cuidar. Esta es la iglesia no solo de ustedes, es la iglesia de sus hijos, de sus niños, de sus bebés, de sus hijas. Y va a ser un lugar seguro. Guardián. Pastor, ¿y cuántos versículos justifican eso? No me importa, estoy cuidando.
Pastor, ¿y es enseñanza cuándo la va a dar? No me importa, estoy cuidando. Aquí hay guardián. Y cuando hablamos con hijos de esta casa, hijos que ya tienen una identidad en casa, yo les digo, ayúdeme a cuidar la casa. ¿Y cómo se hace eso, pastor? Si veo ovejas, cuídelas. Y si veo lobos, agárrelos a patadas. Váyase de frente. Pastor, qué enseñanza tan rara, ¿no? Eso es la labor pastoral, cuidar. Y obviamente no me estoy queriendo enfocar en la parte física y violenta, ¿verdad? Pero si hay que llegar hasta ahí llegamos. Este es un rebaño que debe de ser cuidado. Este es un lugar donde se le abren las puertas a todos, diga conmigo, a todos. Pero todos se tienen que adaptar a la cultura que hay en este lugar. Y esa es la labor pastoral, aquel que monitorea, aquel que guarda, aquel que cuida, aquel que hace que las personas que entren en este lugar no sean condenadas, no sean dañadas, no sean maltratadas, no sean manipuladas. Vemos en Juan, vamos a seguir en este sentir de Jesús. Juan, mire qué interesante, Juan capítulo 21, versículo 15. Dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo al apóstol Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y mire la condición que le pone Jesús. Él le dijo: apacienta mis corderos. 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Mire la condición que luego le pone a Jesús: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció, porque ya cuando alguien te pregunta la tercera vez seguido algo, ¿verdad? ¿De qué? Se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces vemos a Jesús tomando al líder de los apóstoles, diciéndole: Pedro, si me amas, si realmente me amas, sé el mejor apóstol. Así le dijo. Pedro, si me amas, sé el evangelista con más señales. Así le dijo. O le dijo: Pedro, si me amas, por favor, sé el mejor maestro didácticamente, el mejor maestro para enseñar. Así le dijo. No le dijo: Pedro, si me amas, tira las profecías más exactas y precisas. No. Si me amas, pastorea mis ovejas. Hay un vínculo muy fuerte entre la oficina pastoral y Jesús. Hay un vínculo muy fuerte. Sin duda alguna, Jesús es apóstol, Jesús es el profeta, Jesús es evangelista, Jesús es maestro. Pero si hay un ministerio con el que Jesús identifica, es con el pastoral, con el guardián. Por eso quiero acentuar, aunque ya vimos funciones de la oficina pastoral, funciones en las que queremos enfatizar. Van a ser mucho más cortas, porque son de las que ya vimos, pero queremos enfatizarlas en el tema de la oficina pastoral. En la oficina pastoral, un ministro con un corazón para la oficina pastoral, la oficina pastoral trae la manifestación del amor de Dios. Trae la manifestación del amor de Dios. No es lo mismo un abrazo de un profeta, de un evangelista, de un maestro, que el abrazo de un pastor. Hay una gracia que hace manifestar el amor de Dios. La unción de la oficina pastoral
ministra sanidad interior. Este es el que habla con la gente. Este es el que las escucha. Este es el que las aconseja. Este es el que las imparte, las ministra, las escucha, las sana, las aconseja. Por eso la insistencia de Jesús a Pedro diciéndole: si realmente me amas, cuida, apacienta, alimenta a mis ovejas. No es un trabajo fácil. Y realmente yo puedo entender por qué es importante que un pastor que ejerce como pastor sea pastor. Porque la misma gente dice: ay no, pastor, qué paciencia la suya. O pastor, ay, ¿usted cómo creen todos? Y la gente ha de creer que es que uno nace con ese corazón. Yo soy en la carne el más impaciente, el más imprudente, el más frontal. Pero realmente cuando alguien tiene una oficina pastoral, por eso yo le he explicado, las oficinas no se anhelan, no se desean, se reconocen. Es como que Dios te abre el corazón, te mete la oficina a la que tú perteneces y te lo cierra. Y esa onda tiene vida propia. Entonces uno está pensando en Karencita en la noche, no porque yo soy buena gente, sino porque es una gracia. Yo no está pensando en Jonathan no porque yo soy buena gente, no, hay una gracia de Dios. Eso tiene vida propia. ¿Verdad? Entonces imagínese si usted está en esa posición y no le pasan estas cosas. Entonces, trae sanidad interior. Número 3, imparte liderazgo al creyente. Imparte liderazgo al creyente. Trae edificación. Enseña a otros. Trae edificación, enseña a otros y revela propósito. La oficina pastoral trae la gracia de empoderar a la gente, ¿verdad? A través de la enseñanza, a través de la renovación de la mente. Entonces, empodera, trae liderazgo a la gente, ¿verdad? A través de esa gracia de creer en el que nadie quiere creer. Y de repente, del que nadie quiere creer, surge un líder, surge alguien con gracia, con favor, con dones, con oficina inclusive. Pero es esa gracia, ¿verdad? Número 4, la oficina pastoral guía, consolida y también imparte paternidad. Guía, consolida e imparte paternidad. Es la oficina con la gracia más grande en paternidad junto a la apostólica, ¿verdad? Pero con el pueblo, con la iglesia, con las ovejas, los discípulos, es la oficina pastoral. Porque la oficina apostólica es un padre de ministros, es un padre de pastores. La oficina apostólica funciona para ministros, él pastorea ministros. Pero la pastoral pastorea ovejas, pastorea discípulos. Entonces es la oficina para la iglesia, para la grey, para el pueblo, para el rebaño, más paternal. 5. Mueve a la iglesia a la oración, a la intercesión y a la obra social. Mueve a la iglesia a la oración, a la intercesión y a la obra social. El pastor tiene convocatoria. El pastor es alguien que lo siguen. Por eso usted no puede salir de un instituto teológico diciendo que es pastor porque tiene un título de pastor. Porque aunque tenga un título, tal vez ni el perro de la casa lo sigue. Es una gracia, es un don, es una unción que hace que la gente te siga. Entonces tienes convocatoria.
mueves a las personas a cosas que no quieren hacer, como a la oración, a la intercesión, que no son cosas tan deseadas, y también a las obras sociales, a ayudar a otros. Entonces, vemos que es una oficina que tiene mucha atención, jala la atención, demanda la atención de la gente, el cariño, el amor de la gente, y por eso muchos quieren ser pastores. Porque lo que quieren es atención, es favor, es gracia, es que la gente te vea con ese carisma. Pero en las funciones que acabamos de leer, no se orientan al beneficio del pastor, sino es que como uno tiene esa atención para orientarlos hacia beneficios colectivos. Por eso se requiere que el pastor sea un ministro maduro, no sea un neófito. Lo dice en Timoteo, que no llamen a un neófito, ya de repente lo leemos más adelante. Estaba diciendo que la oficina pastoral, bueno, esas son funciones que queríamos acentuar, aunque usted ya las había visto, pero queríamos empoderarnos más ahí en esas funciones. La oficina pastoral es la oficina con la que más se identifica a Jesús. Vamos a buscar en Primera de Pedro 5, del 2 al 4. Dice así: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Quién dice que apacenten la grey de Dios? ¿Quién lo está diciendo? ¿Quién lo está diciendo? ¿Quién lo escribió? Jesús, dijeron algunos ahí. ¿De quién es el libro? ¿Quién escribió la carta? Pedro, hermanos del cuarto bimestre de avanzada. Pedro está hablando. Dice, apacentar la grey de Dios. ¿A quién le dijeron que se llamaba Jesús cuidar a la grey? A Pedro, como que lo había sellado el Señor, ¿verdad? Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Verdad? Estamos hablando de una gracia, no de una persona que manipula o arrincona a la gente a que lo siga, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Verdad? Dice que no hay que enseñorearse, sino con ejemplo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pedro tuvo una óptica de Jesús. Pedro pudo inquirir y pudo discernir en los ojos de Jesús una oficina. Y por eso él no lo llama el príncipe de los apóstoles, ni el profeta de los profetas, ni el maestro de los maestros. ¿Cómo lo llamó? El príncipe de los pastores. Esa fue la visión que tuvo Pedro de Jesús, porque un día lo tuvo enfrente diciéndole, Pedro, ¿me amas? Y miraba a Pedro que de aquel Jesús que había visto la multitud como oveja sin pastor, seguía todavía un corazón sensible a que necesitaba guardianes para las ovejas. Y cuando Pedro está hablando acerca de pastorear a la grey del Señor, da características, ¿verdad? Y esto es muy importante porque en el liderazgo de la iglesia, en la estructura de la iglesia, los pastores delegan sobre personas. Delegamos sobre líderes de grupos de crecimiento, delegamos sobre directores de ministerio, ¿verdad? Delegamos autoridad. Pero no todas las personas que reciben la autoridad delegada son pastores. Y a veces esa autoridad que se les da es confundida, ¿verdad? Y la usan como para enseñorearse de la gente. Yo me acuerdo en una ocasión, hace años, estábamos en la iglesia, había terminado el servicio y entró un hermano hablándole fuerte y golpeado a los servidores de templo. Él no sabía que yo estaba ahí. Entonces, cuando me vio, yo le dije, venga, lo llevé a solas y le dije, hermano, ¿cuándo yo le he hablado a usted así? No, nunca, me dice. ¿Y usted entonces por qué le habla así a la gente? Porque usted le habla golpeado a la gente.
si yo nunca le he hablado a usted así? Si yo nunca le he hablado a ellos así. En muchas ocasiones he visto, obviamente en las direcciones de los ministerios, pues tenemos que lidiar con gente. Y para lidiar con gente, si una madre de familia, para hacer espaguetis, si le preguntase a la familia cómo los quieren, unos con mantequilla, otros sin mantequilla, unos con carne, unos sin carne, ¿verdad? Las mamás de ahora hacen como 6 versiones de espaguetis en una tirada de espaguetis. No como las mamás de antes, para que hacían una, que hay comida. Y todos comían, ¿verdad? Entonces, imagínense en un equipo de trabajo, donde uno lo quiere negro, otro lo quiere azul, otro lo quiere de este color, otro quiere que a las 10, otro quiere que a las 9. Y entonces es bien difícil. Lidiar con gente es un arte. Entonces, a veces viene frustración. Y yo he visto muchas veces a mis directores de ministerios frustrados, diciéndome, pastor, ¿me da permiso para hoy sí darles con todo? No, le digo, espérate, tranquilo, relájate, muchacho. No. A la gente hay que inspirarla. A la gente hay que motivarla, hay que inspirarla, hay que darles un ejemplo. Por eso dice Pedro acá, no enseñoreándonos de ellos, sino dándoles el ejemplo. ¿Verdad que sí? Entonces, si usted está en una dirección, ya sea liderazgo, ya sea mentor de academia, en un bimestre, o director de un ministerio, tiene que moverse en la unción pastoral y saber que a la gente hay que inspirarla, ¿verdad? Miren nosotros ahorita que estamos en este momento tan lindo de la iglesia, un momento bonito, pero también, ¿verdad? Nos estamos mudando a un lugar más grande. Lo que tenemos seguro es trabajo. ¿Verdad? Lo que viene es trabajo y tenemos que dar, y ¿verdad? O sea, viene mucha demanda. Pero nosotros no estamos diciendo a la gente, bueno, hermanos, querían un templo más grande, bueno, hay que pagarlo. No se puede así. Hay que traer motivación, inspiración en todo. Queremos que nuestro servicio mejore, inventamos CDA Pro. Una herramienta que inspire a la gente a hacerlo con excelencia. Queremos mejorar en nuestro grupo de alcance. ¿Qué es lo que viene? CDA Pro Líderes. Porque queremos motivar a nuestra gente, a nuestros líderes, inspirarlos a que lo hagan bien. Pero imagina, bueno, ustedes tienen que hacerlo así porque así es, si no el Señor se los va a demandar y así la gente no le va a caer, ¿verdad? Y yo creo que si lo hacen, lo van a hacer por una demanda errónea. Entonces hay que motivarlos, inspirarlos. Y vemos cómo Pedro miraba en Jesús, que representa todas las oficinas, y lo llama cuando se manifieste, ¿quién? El príncipe de los pastores. Qué lindo ese nombre, ¿verdad? Como quien dice, el pastor de los pastores, el mejor pastor, Jesús. En Isaías vemos cómo también el mismo Dios Padre quiere tener esta óptica pastoral, fíjense. Interesante verlo en Dios. Porque yo pienso en Dios Padre como un apóstol, ¿verdad? De la Trinidad Él es el apóstol. Pero mire cómo Él se representa en la gracia pastoral en Isaías. Isaías 63:11. Dice, pero se acordó de los días antiguos de Moisés, de su pueblo. Es Dios recordándose de esa temporada. Pero ¿qué se está recordando? Diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. Sigamos. El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Vemos cómo el Señor, antecito, lo que pasa es que el Señor Padre, Dios, Jehová,
está un poco decepcionado, ¿verdad? De Israel nuevamente, ¿verdad? Y entonces dice que cuando pensó en ellos como a exhortarlos, dice que se acordó de los días de Moisés. Y se acordó de aquellos días donde él abrió el mar, ¿verdad? Y dice que los guió con su pastor, viendo a Moisés como un pastor. Pero después dice, realmente, aunque había un hombre que me representara, quien abría el mar era mi diestra. Quien los guió fue mi espíritu. Mi espíritu fue el que los pastoreó, dice, como una bestia que desciende al valle. Fui yo su pastor. Entonces vemos cómo Dios Padre también se ve como un pastor, ¿verdad? Como un guardián. Vemos a Jesús como guardián, vemos al Padre como guardián. Y el Espíritu Santo, dice la palabra, que todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, en esta misma connotación de guianza. Entonces, el Espíritu Santo también para nosotros es como un pastor, porque también en este versículo que acabamos de leer dice que el Padre los guió con su Santo Espíritu. ¿Quién los guió? Su Santo Espíritu. También el Espíritu Santo tuvo esa oficina pastoral. Y diariamente para nosotros que somos hijos de Dios porque somos guiados por su Espíritu. Amén. Él es el que también nos pastorea. Entonces vemos a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, viendo en la oficina pastoral con ojo santo. ¿Sí? Viendo Pedro a Jesús ante las 5 oficinas, viéndolo como el príncipe de los pastores. Entonces vemos que hay una inclinación de Dios hacia esta oficina. La Trinidad de Dios se inclina a esta oficina. Jesús, la palabra viva, se inclina a esta oficina. Entonces diga conmigo, por esto, nuevamente por esto, es la importancia de la sanidad y el carácter del ministro de esta oficina. Es importante que el ministro que va a hacer oficio de esta oficina sea un ministro sano y de mucho carácter. ¿Verdad? Y para estas características bíblicas, vamos a ir a Primera de Timoteo y vamos a ver las características bíblicas de un pastor. Primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7. Dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, que es lo mismo que ser pastor, buena obra desea. Hasta ahí parecía, entonces decíamoslo, ¿eh? Pero mire qué dice: pero es necesario que el obispo, y empieza a hablar de características del corazón de ese ministro. Por eso debe de haber un reconocimiento. ¿Y cuáles son? Irreprensible. Esa es la primera, irreprensible. Segunda, marido de una sola mujer. La siguiente, sobrio. La siguiente, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, no cuidará de la iglesia de Dios. Estas son características de un pastor. Y realmente están orientadas no a sus dones, ¿verdad? No a una unción, no a una señal, sino a la conducta. Esto tiene que ver con el carácter de ese ministro.
Si estas características no están en el corazón de este ministro, no es pastor. No es pastor. Imagínese usted un pastor inseguro, que sabemos que los hay, y le sale ahí alguien carismático. ¿Cómo lo quiere resolver? Imagínese un pastor inseguro que quiere resolverlo todo con el púlpito, hiriendo a la gente, diciéndole las cosas a la gente. Imagínese un pastor sin testimonio, un pastor deshonesto. ¿Y saben qué es lo tremendo? Que hay personas que tienen ese testimonio del ministro que preside la iglesia y aún así siguen en la iglesia. Y quedan por años trayendo maldición a su vida, hablando mal de la persona que tienen enfrente. Cuando ellos saben que no tienen estas características, pero tienen el título. Y no estoy mencionando a aquellos que se inventan mentiras para poner en peligro la reputación de una persona. Que yo quiero decir algo acá y vale decirlo, que eso no solamente es pecado, eso no solamente es una de las cosas que Dios aborrece, el falso testimonio, sino que también es delito. En estos días me di cuenta que alguien dijo un comentario bien irresponsable acerca de nosotros, pero bien irresponsable. Bien irresponsable. O sea, hay comentarios que a mí, yo estoy ocupado, ni tiempo tengo para eso, pero este comentario era muy delicado. Y yo encontré a la persona en común de este comentario, que conoce a la persona que dijo eso, que no está en nuestra congregación al día de hoy. Y le dije, como yo sé que ese comentario, tú estuviste ahí y tú tienes una relación con esta persona, yo te voy a pedir una cosa, decirle a esta persona que si vuelve a decir esto, yo voy a proceder legalmente en contra de él. Legalmente. No lo voy a llamar, no lo voy a exhortar, lo voy a demandar legalmente y lo meto preso. Decirle que tiene tantos días para buscar a esta familia y que le va a decir que es mentira lo que él dijo. No solo es pecado, no solo es una de las cosas, de las 7 cosas que Dios aborrece, ya con eso creo yo que está frito, es delito. El falso testimonio es delito. Entonces, vemos lo importante, lo santo, lo noble que es esta oficina. Es noble. Dios la cuida. Entonces no puede ser delegada sobre alguien que solo quiere tener un título. La oficina pastoral reporta a Dios directamente, además de las autoridades competentes. Quiero explicarme aquí. Es decir, si ese pastor que ejerce una oficina pastoral tiene autoridades, es decir, tiene un pastor sobre él o tiene un apóstol sobre él, pues obviamente se debe a esa persona, que así debería de ser. Todos debemos de estar bajo autoridad, amén. Diga conmigo, todos. Pero, además de tener esa autoridad a la que hay que demostrarle cuentas, no se va a salvar de darle cuentas directamente a Dios. Esa es una característica de la oficina pastoral. No se salva de que tenga una autoridad sobre él. Siempre se le va a pedir directamente a él la responsabilidad. Quiero que entendamos algo. Cuando alguien está bajo responsabilidad, hay alguien que responde por él. Pero en algunos cargos, el delito, el crimen, la mala praxis, es directamente del que lo oficia.
En el caso pastoral va directamente con Dios. Lo voy a demostrar bíblicamente. Jeremías 23. Jeremías 23, 2. Dice así: por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores. ¿A quiénes? A los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. ¿A quién? A los pastores que ¿qué? Que tenían la responsabilidad de cuidar las ovejas. Pregunto, ¿Dios pensará lo mismo en este tiempo? Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Entonces vemos que el Señor exhorta proféticamente a la gente, pastores, que cuida a la grey, que cuida a la gente, y dice que los va a arrancar y los va a quitar. Pero que luego va a traer a todas esas ovejas. Parece que ahí el ministerio pastoral como que le dieron de baja, ¿va? No, dice el Señor, esta gente que yo puse a pastorear no sirve. Todas mis ovejas se dispersaron, todas mis ovejas se perdieron, entonces yo las voy a traer. Yo sí sé ser pastor. Yo las voy a traer de todos los lados. Pero dice que cuando las una, ¿qué va a hacer? Y voy a poner, ¿qué dice? Pastores para que las cuiden. Volvió a contratar pastores. ¿Verdad? Solo que buenos. Diga usted, yo tengo un buen pastor. Y así por la buena, ¿verdad? Entonces vemos cómo realmente el Señor descansa en la oficina pastoral. Mira ahora Ezequiel 34. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel. ¿Cómo comienzan todas estas exhortaciones? Ay de los pastores. Ay de los pastores. ¿Cuántos quieren ser pastores? Que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis a las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la peniquebrada. No volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, santo poder, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor. Diga conmigo, sin pastor. Ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, santo Dios, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores y
demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos. Pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Santo poder de Dios. Y yo hasta sudé ahorita. Entonces mire, qué importante alguien que tiene estas demandas de Dios claras en su corazón. Por eso es que uno a veces espera y espera el cambio en alguien hasta 12 años. Y alguien dirá, ¿por qué aguantó tanto el pastor? Porque da miedo, no de la persona, sino del que está hablando ahí. Aunque todo tiene un límite, tiene que ser bien difícil llegar a ese límite. En esta demanda y en esta exhortación Dios dice, como ovejas que no tenían pastor, como ovejas sin pastor. Mire cómo lo molesta a él que estas personas que dicen ser pastores, que tienen el título, abandonaron su oficio y solo tomaron el beneficio de ser pastores. Dice que se apacentaban a ellos mismos. Esto es un sentido figurado, ¿verdad? Dice que sí se comían a la engordada. Es como aprovecharse del amor de la gente, del cariño de la gente, de la gracia de la gente, tomar esos beneficios y no hacer el oficio. Por eso yo digo algo, si hay una oficina aprobada, de las 5 oficinas, es esta. Cuando nosotros llamamos a los pastores Hernández, hijos de esta casa, los primeros pastores enviados, yo casi les dije, ay de los pastores, porque si una oficina va a ser aprobada es esa. Si Dios se va a cerciorar que alguien no agarre beneficios, es de esa oficina, porque usted tiene que entender algo. El apóstol dirige ministros. El profeta profetiza al pueblo. El evangelista muestra señales y evangeliza. El maestro da clases. Pero el que convive con la oveja es el pastor. Si alguien puede afectar para bien a una oveja, es el pastor. Y si alguien puede dañar a una oveja, es el pastor. Por eso es importante que el pastor sea pastor. Y yo he podido ver, y quiero decirlo, porque de eso se trata lo que yo quiero sanar en esta charla. Yo he visto otros ministros de otra oficina ejerciendo de pastores. Yo he visto profetas pastoreando. Yo he visto evangelistas pastoreando. Ahorita hay uno bien famoso. Yo digo, mío, hicieron un monstruo. Dije, no funciona. La oficina que más simpatiza, que más tiene química con la pastoral es la apostólica. Porque digamos que es un grado más alto del pastor. Que en un momento este apóstol, que de sus señales y de sus frutos tiene que ser desarrollar pastores, tiene que poner pastores locales, porque su demanda comienza a debilitar su labor pastoral. Y él comienza a pastorear ministros. Pero, los demás, yo he visto maestros ejerciendo de pastores. Ojo, puede ser que un pastor tenga una gracia magistral. Puede ser que un pastor tenga una gracia evangelística. Funciona. Que un pastor tenga una gracia profética. Funciona. Pero tiene que ser pastor. Cuando una iglesia es pastoreada por otra oficina, como primera oficina, se daña la iglesia. Zapatero a sus zapatos. Segunda de Oscar 3:18. Es decir, hermanos, es un problema. Por eso hay gente que teniendo pastor siente que no tiene pastor. Porque el que tiene como pastor no es pastor. ¿Qué significa la palabra pastor? Guardián. ¿Ustedes vieron la demanda de Dios contra los pastores en Ezequiel? ¿Cuál fue la demanda? ¿Cuál fue la crítica, la exhortación? ¿De qué se trataba? Que dejaron de proteger. La oficina pastoral es una oficina con mucha autoridad. En el mundo espiritual el pastor está investido
para llegar donde una oveja y ponerle aceite. Y cuando digo aceite, no solo me estoy refiriendo al acto de ungir para consagrar o para dedicar. Me estoy refiriendo a esa relación cercana con tu pastor. Esa unción de ese ministerio se desprende para tu vida. Y es como que el lobo rapaz, el lobo, el enemigo que anda cerca dice, esta oveja huele a pastor. Si yo sigo cerca de esta oveja, me va a caer. Por eso nosotros ayer, no sé si se fijaron, bueno, sí, obviamente se fijaron, hicimos el túnel y oramos por cobertura en este momento tan importante de nuestra iglesia y quisimos ungirlos. Y pareció un acto tan sencillo, ¿verdad? Pastor, pero solo nos puso el aceite así en la frente. Sí, pero lo que estábamos haciendo es imprimiéndonos sobre ustedes. Es que el enemigo cuando lo huela a usted diga, este es un hijo con padre en la fe, este es una oveja con pastor. No solo eso, vamos a dejar un rastro de aceite de aquí hasta nuestro nuevo templo. ¿Y para qué, pastor? Porque es un rastro, es una señal profética, es una señal espiritual que el enemigo la tiene que ver y los espíritus la van a ver, llamando espíritus a que Dios es el Padre de los espíritus. Es una convocatoria, es un llamado. ¿Pero eso quién lo mira? Un pastor. Entonces es importante que el pastor sea pastor. ¿Verdad? Qué bendición las otras oficinas. Qué bendición, son parte del diseño de Dios. Y deben de manifestarse en las iglesias. Y yo creo que no hay nada más lindo que cada oficina tenga su lugar. ¿Verdad? ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso a todos los que estuvieron recibiendo esta charla? Ánimos para que puedan vivir su reencuentro y tener esa hermosa experiencia. Todas estas generaciones que están pasando por el centro de estudios nos bendicen. Dios les bendiga.